columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Vamos a estar leyendo un pasaje que desde que ha empezado el culto, lo he dicho, es muy controversial. Normalmente es un pasaje que a los que creemos en la seguridad de la salvación son los que nos echan en cara. Siempre digo, hay unos 3, 4 pasajes, no más. Hay como 20 o 30 que hablan de la seguridad de la salvación, pero hay como 3 o 4 que siempre son los mismos. Lo bueno que para preparártelos no es mucho trabajo, pues son 3 o 4 los que te suelen echar en cara para decirte, no ves, aquí pone esto. Normalmente es Hebreos 6, Hebreos 10 o Apocalipsis, para que no te borre del libro de la vida. Son siempre los mismos pasajes. Y suelen usarlo para decir que sí se puede perder la salvación. Pero la cuestión es que este pasaje, a pesar de que reforzaré algunas ideas, tampoco habla de que no se puede perder la salvación. Es que el tema de este pasaje no es si se pierde o no la salvación. Y esto es lo preocupante. Cuando yo tengo una idea y busco defender mi idea a través de un pasaje que ni siquiera habla de esa idea, estoy poniendo mi corazón antes que el tema de la Escritura. Si yo arranco este texto de su contexto, el que vamos a trabajar hoy, y tomo un par de versículos, los puedo usar. Es el que suelen usar, ¿no? Porque si siguen pecando deliberadamente, ya para ellos no hay más esperanza de perdón. Pero si lo entiendo en su contexto, y por eso siempre decimos, un texto fuera de su contexto solo sirve para crear un pretexto. Si lo entiendo en su contexto, que es lo que vamos a intentar hoy, entender de qué estaba hablando el autor de Hebreos todo el capítulo 10 hasta llegar ahí, veremos que sí hay una advertencia, no tiene nada que ver con perder o no la salvación. Es una advertencia muy seria, una advertencia muy solemne y que sí podemos aplicar de alguna manera a nuestra vida. Así que vamos a ir a Hebreos capítulo 10 y vamos a leer los versículos 26 al 31. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Y dice lo siguiente: porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno para los pecados o por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y hoy terminaremos con ese versículo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y vamos a darnos cuenta de algo, que las manos de Dios no son el lugar más seguro. Para todos no. Para algunos será el mejor lugar, pero para otros será el peor de toda la historia. Vamos a pedir la dirección de Dios para su palabra. Padre, queremos que hoy hables a nuestros corazones como te rogamos que hagas cada día. Pero hoy estamos aquí, Señor, tu iglesia, un remanente reunido con el único deseo de aprender más de tu palabra. Hemos recorrido 10 capítulos de este maravilloso libro, Señor, y hoy estamos ante un texto que quizá puede ser complicado. Y lo único que te pido, Señor, es que nos hagas entender, Señor, lo que nos quieres decir con este pasaje. Que nos llevemos a casa, Señor, no lo que nosotros nos queremos llevar, sino que nos llevemos a casa lo que tú nos quieres decir. Que entendamos, Señor, tu palabra, no según la intención de nuestro corazón, sino la intención tuya cuando la inspiraste, para que nosotros hoy pudiéramos leerla, entenderla y aplicarla también a nuestras vidas. Habla, Señor, a nuestras vidas hoy a través de la Escritura. Úsame, Señor, como un canal de bendición para mis hermanos, como un instrumento en tus manos para edificar a tu pueblo. Es lo que yo te pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Hermanos, en el día de hoy vamos a tratar un tema que antes de que veamos todos los puntos que quiero hablar con ustedes, es un tema que está relacionado con una palabra que se escucha mucho, pero pocos saben realmente lo que significa. Es la palabra apostasía. Nosotros escuchamos a mucha gente decir que vivimos tiempos de apostasía y es una realidad. Vivimos tiempos de apostasía, pero hay otra realidad mayor. La apostasía ha existido siempre. Nosotros entendemos por apostatar, y cuando lo vemos en el contexto cristiano, en el contexto de la Biblia, entendemos que se trata de una persona que ha estado envuelta en las cosas de Dios, que ha conocido la palabra de Dios, incluso se puede haber bautizado, puede haber profesado fe. Una persona que ha andado con el pueblo de Dios, que ha estado en medio del pueblo, que ha escuchado los sermones, puede haber visto el poder de Dios, pero que al final su corazón ha tomado la firme decisión de negar la fe. Cuando hablamos de apostasía, no hablamos de una persona que evangelizamos y no quiere a Dios. Cuando hablamos de apostasía, no hablamos de esa persona que le predicamos y rechaza el evangelio. Hablamos de personas que lo han aceptado, que han dicho, que lo han creído, que lo han, en cierta manera, vivido un tiempo entre la iglesia, que han experimentado cosas, que han practicado cosas, pero que al final de todo han decidido negarlo y decir, no, rechazo todas estas creencias. Y con ello rechazan al Señor del Evangelio. Son personas que durante un tiempo pudieron decir, creo que Jesús es Señor. Creo que Jesús es el Cristo. Creo que Jesús es Mesías. Y al final decir, rechazo a Cristo. No es mi Señor. O no es Dios. Porque a veces la apostasía no es simplemente abandonar la fe por completo, sino abandonar la verdad. Nosotros vemos apostasía en la Biblia. De gente que empieza a alejarse del verdadero evangelio y, por ejemplo, una persona que de golpe dice Jesús es el Mesías, pero no es Dios. Eso es apostatar de la fe, es apostatar de la verdad revelada en la Escritura. Y la palabra apostasía es necesaria predicarla en la iglesia porque solamente en la iglesia la vivimos. Porque nadie que no ha aceptado o ha proferido o ha profesado fe puede apostatar, sino como hemos dicho aquellos que han participado de la fe, que han participado de la vida y la comunión del pueblo de Dios, pueden un día rechazarlo. Por eso es un mensaje para la iglesia y por eso es un mensaje que vemos en la Biblia para el pueblo de Dios. Porque los que van a apostatar están entre nosotros. ¿O no conocen ustedes personas que han cantado alabanzas? Que han estado diciendo, Jesús es mi Señor, que se han bautizado y que ahora están deleitándose en los placeres del mundo y no quieren nada de Dios y rechazan, aunque no sea con sus labios, pero sí con su vida, completamente al Señor. Son apóstatas. Son apóstatas. Ustedes muchas veces los llaman desviados, pero son apóstatas. Si es una persona que un día vuelve a la casa del Señor, lo podemos tratar, sí, casi como un hijo pródigo o como el hermano de Corintio que tomó un camino muy equivocado, fue entregado a Satanás, pero volvió arrepentido. Pero la persona que definitivamente abandona la fe, eso es un apóstata. Y la Biblia muestra casos de apostasía. Miren, entre los discípulos de Jesús tuvimos uno, Judas. Judas dijo, tú eres el Cristo. Judas probablemente creo yo que participaría en milagros junto al resto de apóstoles. Judas probablemente públicamente profesaba fe en Jesús, aceptaba sus enseñanzas, estaría junto al resto en el Sermón del Monte, estaría escuchando las parábolas, estaría aprendiendo a los pies del Maestro y habría dejado su vida para seguir a Jesús. Pero un día decide negar a Jesús, vender a Jesús, traicionar a Jesús, dar la espalda a Jesús. Eso es apostasía. Pero la pregunta que nos debemos hacer es, ¿Judas era salvo en algún momento? No, porque la Biblia lo llama el hijo de perdición. Judas desde el principio fue el hijo de perdición. Dios no salva a nadie que sabe que lo va a usar para traicionar a su hijo con ese propósito. Tenemos otro caso, Demas. ¿Recuerdan una frase del apóstol Pablo? Porque Demas me ha desamparado amando más este mundo presente. Probablemente había profesado fe en Cristo, hasta el punto de ir a viajes misioneros junto al apóstol Pablo. Pero al final su corazón vuelve al mundo y abandona la fe.
Pablo habla de un tal Alejandro y Meneo también, dos hombres que parece que han estado en la iglesia. Incluso se menciona a Alejandro el calderero. Vete a saber tú si es el mismo. En el caso de que hable dos veces de él, mucha gente dice que probablemente fuera un líder de la iglesia. Pero gente que luego ha acabado causando mal a Pablo, enseñando herejías y de los que Pablo advierte. Entonces tenemos casos en la Biblia de apostasía. Tenemos casos que se han vivido en la iglesia en medio del pueblo de Dios. Y el apóstol Juan lo dice. Juan ha hablado de muchos anticristos y advierte que salen de nosotros, pero Juan también da un detalle. ¿Recuerdan? Salieron de nosotros. Ok, están muy atentos y eso es bueno, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron a fin de mostrar que no todos son de nosotros. Un caso claro de apostasía. O cuando advierte la Escritura de falsos maestros se levantarán de entre vosotros. Vemos casos de apostasía. Y la apostasía es importante tenerla en cuenta entre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el anticristo vendría tras un gran tiempo de apostasía. Así que la apostasía no es algo nuevo, pero es algo real. ¿Y quieres la gran triste noticia de la iglesia? Muchos no. Pero quizá algunos de los que hoy abrazas, quizá algunos de los que hoy están sentados ahora a tu lado cantando al Señor, que incluso nos pedirán este año bautizarse, el año que viene no estarán. Yo lo veo. Cada vez que Facebook me recuerda hace 6 años, hace 4 años, y siempre hay fotos de bautismos anteriores. Hay una foto que salen como 8 personas bautizadas, solo hay uno que está en el Señor. Y eso de cada bautismo. Por eso cada vez incluso somos más cuidadosos y pacientes a la hora de hacerlo. Porque es triste vivir la apostasía y ahora más con tiempos de foto que te la presentan en la cara y te lo recuerdan. ¿Sabes dónde? Ese estuvo 2 años en la iglesia y se bautizó, pero ya lleva 6 en el mundo. No podremos seguir pensando que se desvió, sino que nunca nació de nuevo. Eso es lo raro de la iglesia, que alguien pasa 3 años en la iglesia y se va al mundo 8 y seguimos creyendo que es un cristiano apartado. No, fue alguien que nos visitó 3 años. El problema es que llamamos hermano muy rápido a la gente, o bueno, al final nosotros no somos Dios. Y nosotros nos guiamos por lo que la gente profesa por fuera. Solo Dios conoce el corazón. Solo Dios conoce qué tan sincera es la fe de una persona. Es decir, tú ahora puedes estar aquí y no venir a todos los cultos y en casa ni orar, ni leer la Biblia, ni ver una prédica porque no te apetece Dios. Es decir, tú puedes haber rechazado ya a Dios hace tiempo. Lo que pasa es que todavía nosotros no nos hemos dado cuenta. Y empezarás a faltar poco a poco y tardarás 3 años. Pero a lo mejor hoy ya no estás buscando a Dios en casa porque ya no quieres saber de Dios. Por eso ese mensaje puede ser para cualquiera de nosotros. Porque la apostasía no siempre empieza con un falso maestro. A veces por el dolor. Hay gente que el sufrimiento, las pruebas y dificultades les llevan a alejarse de la iglesia, a aislarse, eso trae frialdad. Pero al final, si se quedan ahí fuera, es porque es donde querían estar. Porque la Biblia está llena de gente que en sufrimientos busca al Señor. El camino a la apostasía no es siempre un falso maestro o irse con Maldonado. El camino a la apostasía puede empezar por una triste noticia que te empieza a enfriar y te aísla de la gente, un enfado con la iglesia que te aparta y acabas apostatando. No todos llegan al abandono de la fe de la misma manera. La cuestión es que se van alejando poco a poco. Y muchos, y eso es lo preocupante, se alejan mientras siguen entre nosotros. Por eso este mensaje debe tratar con tu corazón. Porque no es cuán alejado estás de la iglesia. Es cuán alejado estás de Dios. Porque puedes estar muy cerca de la iglesia y mañana decir, Señor, Señor. Si ustedes van a internet y ponen comentario bíblico de Romanos o de Filipenses, uno de los comentarios que usualmente salen entre todas las páginas de Google es de un hombre muy conocido que se llamaba William Barclay. Algunos pueden haber leído de él. Y además no es tan malo, Tiene algunos comentarios que son brillantes. Un hombre que predicó, que enseñó, que escribió libros.
y que fue considerado como un hombre de muy buena reputación entre el cristianismo por mucho tiempo. El último libro prácticamente que escribe es su autobiografía, donde él reconoce que al final de su vida no creía si Dios existe. Es triste. Escribió comentarios, interpretó las Escrituras, habló del Señor, pero al final lo negó. Decía que era agnóstico, que ya no tenía mucha fe en la literalidad de las Escrituras. La teología liberal que nos empieza a decir, bueno, yo no sé si todo es inspirado por Dios. A ver, lo del arca de Noé se puede coger con pinzas, lo de algún relato de Génesis no tiene mucho sentido científico. Esa teología liberal, eso es apostasía. Es gente que un día creía que esto era la palabra de Dios y ahora te dicen, bueno, hay trozos que no sé. Ese es el primer paso para alejarte del Señor, poner en duda que toda la Escritura es inspirada por Dios. El tema de hoy es serio, por eso mientras lo sigo predicando, pídele a Dios que trate con tu corazón, para recibirlo con humildad. Nosotros hasta ahora hemos visto varias cosas, hermanos, que hemos aprendido en cuanto a la sangre del nuevo pacto, y por eso quiero decirles que este pasaje no se centra en la salvación si se pierde o no. Es una severa advertencia, pero no es el tema central. ¿Qué hemos visto y aprendido en cuanto a la sangre del nuevo pacto? Miren, hemos aprendido, por ejemplo, que hemos recibido eterna salvación. Y ojo las palabras que vamos a estar citando todo el tiempo. Eterna salvación. Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación. Y quiero que lo mencionen cuando yo haga ese inciso para que esa palabra quede grabada en sus corazones, porque esas palabras son importantes. Eterna salvación para los que le obedecen. Segunda cosa, hemos recibido eterna redención. No solo salvación, también redención. Hemos sido redimidos de nuestros pecados para siempre. Hebreos 9:12. Y no por medio de la sangre de machos, cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. ¿Qué más? Al haber sido salvos, al haber sido redimidos, hemos recibido una gloriosa herencia. Y la herencia que hemos recibido también es eterna. Si no podemos ser herederos de las cosas de Dios, herederos del reino un tiempo. O somos herederos o no somos herederos. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿eres hijo de Dios? Nadie me dice, de momento. ¿Ves lo absurdo de, ¿eres hijo de Dios? Por ahora. Vete a saber tú lo que soy el lunes. No, soy un hijo de Dios. Y lo voy a hacer siempre. ¿Te imaginas que andáramos en la vida de fe así? Oye, pero el problema es que la gente tiene esa mentalidad, le preguntas, ¿eres salvo? ¿Y sabes qué te dicen? Bueno, no sé. Y tú dices, ¿cómo puedes dormir esta noche? Si realmente crees en el infierno, si realmente crees en la condenación eterna, si realmente crees en el castigo eterno y dudas de tu salvación, ¿cómo puedes parpadear esta noche? Porque yo entiendo que la gente que no cree en nada de eso duerma a pierna tendida. Pero si tú crees en el infierno y dudas de tu salvación, ¿cómo duermes? Yo no tendría paz. Yo me sentiría como ese Lutero autocondenándose siempre, como no, yo voy a morir, yo voy a ser condenado porque peco, porque fallo. Yo estaría así, terriblemente mal. Pero ¿por qué duermo en paz? ¿Por qué duermo confiado? Porque sé que he recibido salvación eterna, porque sé que he recibido redención eterna y porque he recibido una herencia eterna. Hebreos 9:15, y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hemos sido salvos, redimidos, hemos recibido una herencia y cuando Dios nos salva nos santifica, nos separa para Él, nos separa para su gloria. Y la santificación que Dios ha traído para nosotros es eterna también. Hebreos 10:10. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez para siempre.
para siempre. Y si hemos sido redimidos de manera eterna, salvos de manera eterna, es porque nuestros pecados han sido perdonados de manera eterna. Hebreos 10, 17 y 18. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. ¿Cuándo se acordará? Nunca más. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Y quédate con esta frase, ¿ok? Porque hoy ya aparece. Donde hay perdón de esas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Es decir, donde hemos sido perdonados. ¿Recuerdan a qué tipo de personas está escribiendo el libro? Judíos, que se habían convertido al cristianismo y que estaban siendo presionados para volver al judaísmo. ¿Y qué les está diciendo aquí? Donde ya hemos sido perdonados, ya no hace falta seguir haciendo sacrificios. Ya no hace falta seguir matando becerros para expiar nuestros pecados. Si hemos recibido perdón eterno, si el Señor ya no se acordará más de nuestros pecados, ya no hay que hacer ¿qué? Ofrenda por el pecado. Es absurdo ir a matar un becerro el mes que viene si ya ha recibido perdón una vez y para siempre. Eso es lo que entendemos aquí y lo entenderemos en su contexto ahora. Y todo eso es para aquellos que son parte del nuevo pacto. Y ese pacto no es temporal. Estamos en un nuevo pacto que es eterno. Lo veremos en Hebreos 13 y el versículo 20, donde dice: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, redención eterna, salvación eterna, herencia eterna, pacto eterno, perdón eterno. ¿Cuál es la palabra que más vemos? Eterno y para siempre. Pues ahora hay un grupo de personas que te dicen: no, todo eso es temporal, depende de ti. Mira, te voy a hacer preguntas para que entiendas algo. Si tú puedes perder la salvación, ¿de quién depende ser salvo? Es tan sencillo como eso. Si de ti depende mantenerla, ¿quién se la gana? Es tú. No puedes decir: Dios me ha salvado. Ah, no, Dios me ha salvado hasta aquí, pero hasta aquí depende de mí. No, hijo mío, entonces vas a llegar al cielo diciendo: me lo he ganado. Porque este lo desaprovechó, este lo perdió, pero yo me lo gané. Hay muchas cosas que no tienen congruencia. ¿Por qué? Esas personas que se apartan y dices: bueno, han perdido su salvación, ¿pueden volver a ser salvas? Te dirán que sí, que si vienen y se arrepienten, lo son. Ok, ahora pregunto, si vienen y se arrepienten, ¿Dios vuelve a hacer toda la obra de salvación que conocemos según el Antiguo Testamento también? ¿Les vuelve a quitar el corazón de piedra? ¿Poner el corazón de carne y volver a sellar con su espíritu, como enseña la Escritura? Entonces, cuando ellos se van al mundo y pierden la salvación, mi pregunta es: ¿el corazón de carne se vuelve de piedra otra vez? Que me expliquen en qué texto bíblico dice que toda esa obra se rehace y se vuelve a hacer, y se rehace y se vuelve a hacer. Y la gran pregunta: ¿hasta cuántas oportunidades tiene la persona que se pierde de volver? Es decir, ¿cuántas veces se puede salvar una persona? Porque según ese pensamiento, dependiendo la vida que me dé el Señor, yo me desvío este año, vuelvo el año que viene, vuelvo a ponerme el corazón de carne, me vuelve a quitar el de piedra, me vuelve a dar el espíritu, ando bien, me desvío, la pierdo, pero vuelvo a una campaña evangelística, hacen lo de aceptar, no, pero hacen lo segundo, que es bueno, la reconciliación, yo paso otra vez, me salvo 3. Y jugaremos a la ruleta rusa, que el último día de tu vida te pille bien. Esa es la historia. Por eso es la religión de la pregunta de: ¿y si Jesús viene ahora? ¿Y si Jesús viene ahora? ¿Y si Jesús viene ahora? ¿Y cuál es el pretexto de ellos? Si enseñáis así, haréis que la gente viva pecando. No, porque si enseñas todo el consejo de Dios y no un trocito, le enseñas a la gente que el que salva es Dios, que quitarte el corazón de piedra y darte un corazón de carne y darte su Santo Espíritu es algo que hace una vez, y que el que te va a mantener firme es Dios, y que la marca de que eso ha pasado es que vives en santidad. Porque si a pesar de que tú dices que ha pasado,
practicas el pecado, la Biblia dice, no que has perdido tu salvación, sino que nunca fuiste de Dios. Porque la iglesia está llena de casos de gente que externamente lo parecía, pero internamente no pasó nada. Porque la Biblia nos enseña la parábola de la semilla, el sembrador. No todo era que gente que no creía en Jesús. Vemos gente que recibía la palabra, unos dicen que la recibían y el enemigo la quitaba. Otros dicen que la recibían y además con gozo. ¿Cuánta gente nos sale aquí que creemos que ha creído porque dice, no, me gustó, me impactó la palabra? Y la Biblia lo enseña en esa parábola, que había gente que recibió la semilla con gozo, pero no hizo raíz profunda. No hizo raíz profunda. Y cuando vinieron las tentaciones, las cosas de este mundo, al final se fueron. Eso es lo que pasa en mucha gente. Vienen, reciben hasta con gozo la palabra, yo lo creo, me quiero bautizar, esto es para mí, pero cuando empieza la prueba, la dificultad, la tentación, se vuelven al mismo sitio porque al final no echaron raíz. Que alguien parezca 3 años cristiano no es que sea cristiano. Por eso la marca de la fe verdadera y genuina es una santificación progresiva que dura hasta el final de nuestra vida. Por eso creemos en una cosa que se llama la perseverancia de los santos. Y creemos que el que los persevera es el Señor. Así que hemos visto en este libro, durante varios textos, que todo lo que nos ha ofrecido Jesús es eterno. Hermano, ¿cómo vamos a vivir amenazando a la gente y metiéndole miedo? Cuando un creyente peca, no hay que amenazarle con que Dios le puede quitar su salvación. Hay que exhortarle, hay que corregirle, hay que animarle, hay que fortalecerle y a empujarle a arrepentirse y a santificarse. No, hay que amenazarle. Y si al final él rechaza todo esto, según lo que Jesús enseña en Mateo 18 con la disciplina, tenedlo por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir Jesús? Si vivís corrigiéndole, pero la persona que parecía ser hermano vive pecando, tenedlo por un no hermano, porque al final no lo era. Si lo hubiera sido, se habría arrepentido. Pero en ningún momento Jesús dice que por eso vivamos como nos dé la gana, porque es el mismo Jesús que dice, mis ovejas están aquí y nadie las arrebata de mis manos. Los que mi Padre me ha dado, no pierdo ninguno. Son palabras de Jesús. Pero el mismo Jesús que te garantiza eso, te dice, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo. El mismo Jesús que te dice, ¿estás seguro en mí? Te dice, pero santifícate que los míos dan fruto. El mismo Jesús te dice, el que no da fruto es cortado y echado al fuego. Ah, pero soy tuyo, ¿no? Muéstralo con tus frutos. Hay salvación y hay evidencias de salvación. Pero es que el tema central no es aquí perderla o no. Es demostrar que algunos no son. Es demostrar que algunos no son. No todos los que están son. Y eso lo debemos saber. No todos los que están son. Algunos están con la iglesia y otros son la iglesia. La mayoría de vosotros tenéis hijos adolescentes que pueden venir a la iglesia porque los traéis, pero no son creyentes. Vienen, si tú faltas al culto, ellos no van a hacer por venir. Una persona que si tú faltas al culto no hace por venir al culto, preocúpate. ¿Cómo me vas a decir que ama a Dios sobre todas las cosas si necesita que alguien le diga vamos a la iglesia? ¿No ves? Esa es la señal. La señal de que tu hijo no es creyente es que le tienes que decir vamos a orar, vamos a la iglesia, vamos a leer la Biblia. Si no le nace, no ha nacido de nuevo. Porque si hubiera nacido de nuevo, amaría a Dios sobre todas las cosas. Si tu mujer va a la iglesia cuando le dices vamos, es buena señal. Pero si tu mujer no va cuando le dices vamos, es mala señal. Porque a pesar del vínculo familiar que tenemos, Dios para nosotros vale más. Tú no vas, yo voy, porque es mi relación con Dios. Yo amo a Dios, yo necesito de Dios, yo necesito su palabra, yo necesito orar. Ah, pero yo, cariño, yo hoy no voy. Bueno, nos vemos en la cena, pero yo tengo que ir. Pero esa es la prueba de que los jóvenes, la mayoría, no son creyentes. Los padres los traen, buenos modales, buenos comportamientos, hasta quieren que sirvan en la iglesia. Y tú le preguntas, ¿cuántas veces coges a tu hijo orando solo, leyendo la Biblia solo?
Ah, no, cuando lo llamamos para el culto y a veces te cuesta. La evidencia de que no es salvo. Por eso te digo que no todos los que están son. Y como esos jóvenes adolescentes, que es el ejemplo más fácil, también pasa con adultos. Hay gente que solo busca a Dios cuando hay culto. Como el católico que se acuerda de Dios el domingo que va a misa. Porque muchas personas, como veremos en un mensaje que veremos dentro de 2 semanas, solo ofrecen a Dios un culto que han aprendido de memoria, pero no nace del corazón. No todos los que están son. Versículo 26 nos dice esto. Porque si continuamos pecando deliberadamente, y esa palabra es importante, deliberadamente, porque continuar pecando hasta donde yo sé, lo hacemos. ¿Sí o no? El que diga que no tiene pecado miente. Pero no dice si continuamos pecando después. No, dice la palabra exacta es esa, deliberadamente. El creyente cae. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Admitan sus errores y pecados. El creyente cae. El creyente practica el pecado. No. Ojo la gran diferencia. Y lo veremos este jueves con Juan. Pero el creyente puede pecar, sí. El que dice que no tiene pecado miente y hace a Dios mentiroso. Pero el creyente no practica el pecado. Y la palabra aquí define eso. Si continuamos pecando deliberadamente, es decir, tú dices que has nacido de nuevo, que has conocido a Dios, te has bautizado, has hecho 1000 cosas, y a pesar de toda esa fe que dices que tienes, te vas con tu novio o tu novia y te novias y vais fornicando y dando rienda suelta a las pasiones, te avisan no es de Dios, pero tú sigues y sigues con esa relación. Tú no eres de Dios, tú no eres nada. Hermano, lo que digas por tu boca, si no es avalado por lo que haces con tus pies, por lo que haces con tu vida, no sirve. Si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, te han hablado el Evangelio, está hablando de personas que han conocido la verdad. ¿A quién está hablando? No está hablando en general, no está lanzando palabras al aire. Estas palabras tienen unos destinatarios, ¿sí o no? A esos destinatarios hace un poco les había dicho todo lo que Cristo había conseguido, ¿no? Que Cristo es mayor que Moisés, que Cristo es mayor que Abraham, que Cristo es mayor que los ángeles, el gran y definitivo tabernáculo, la presencia de Dios, entrada gratuita para nosotros, la redención eterna, una sangre mejor que la de machos cabríos que solo limpian la carne, pero la de Cristo purifica la conciencia. Y después de todo eso, ¿recuerdan lo que les dijo? Mantener firme vuestra fe. La semana pasada hablamos de eso. Estad firmes en vuestra fe, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Advertencias de cómo deberíamos vivir si estamos en ese pacto, si hemos recibido esa inmensa gracia y estamos bajo ese pueblo redimido de Cristo. Deberíamos estar firmes en la fe, no dejar de congregar, exhortarnos unos a los otros y además entrar con libertad al lugar santísimo al que nos ha dado acceso Dios. Y luego empieza a girar y dice, bueno, pero si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué conocimiento? Todo esto. Si después de todo lo que os he dicho, si después de todo lo que os he predicado, después de todo lo que os he enseñado, después de haber entendido todo esto, aún así puedes seguir pecando, y pecando me refiero practicando el pecado, si a pesar de haber escuchado de su sangre, de su sacrificio, de su entrega, a pesar de saber toda esa gloriosa verdad, ¿puedes seguir viviendo en pecado? Ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Esa cosa, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, no está hablando del sacrificio de Cristo ahora. ¿De dónde vienen estos hermanos? Son judíos que se han convertido. ¿Qué hacían antes de conocer a Cristo? Les está diciendo el autor, si después que os he enseñado todo esto, después que os he hablado esta verdad, ahora volvéis a poneros a hacer sacrificios, no vale de nada. Si os he enseñado que ya ha venido el sacrificio definitivo, os he enseñado que Cristo ha venido, os he enseñado que ha pagado una vez y para siempre, si ahora cogéis toda esa verdad, le dais la espalda y os ponéis a hacer sacrificios, no vale de nada, no sirve de nada.
Eso es lo que les está diciendo el autor. Piensen que era gente que estaba pensando en volver al judaísmo, como los gálatas que estaban siendo judaizados y algunos se circuncidan. Lo mismo. Dice, si después de haber recibido toda esta verdad le das la espalda y vuelves a tu judaísmo, tus sacrificios ya no valen. Ese judío ni tiene idea de lo que tú sabes, pero tú has sabido de Cristo, has entendido que ha habido un glorioso sacrificio y le das la espalda y vuelves a matar becerros. Esos becerros no valen ya, porque tú conoces la verdad, tú has entendido la verdad, tú has recibido la verdad y la rechazas. Hay personas que les pasa que a pesar de haber entendido eso, volvieron al judaísmo. Miren, los discípulos, Ellen White y el que había antes de ella, que fundaron la iglesia adventista, no eran adventistas desde el principio. Habían entendido gloriosas verdades del evangelio y de golpe vuelven a unas tradiciones de no se come esto, hay que guardar esto. Y tú dices, ¿qué te pasó? Vienes de una iglesia en la que creías la verdad, habías recibido la verdad, habías entendido el evangelio. Y le dan la espalda para decirle ahora a medio mundo con tu iglesia nueva que hay que volver a esa dieta, que hay que volver a hacer eso, y montas los adventistas del séptimo día. Eso es un claro ejemplo de lo que acabamos de ver. Habéis entendido el evangelio, lo habéis recibido, lo habéis escuchado, pero fruto de ¿qué? De una visión, de una cosa, le das la espalda y te vuelves a... Hay mucha gente así. Es como si tú hoy te volvieras al catolicismo, discúlpame. ¿Has entendido que solo hay un mediador entre Dios y los hombres? Cristo Jesús, hombre, que solo hay que orar al Padre en el nombre de Jesús porque así lo enseña la Escritura, que es en su nombre que podemos ir a la presencia y tú te vuelves a María, a los santos y a las velas. Para ti eso tú ya no tienes remedio porque tú has conocido la verdad y la has rechazado. ¿Por qué predicamos esto en la iglesia? Porque muchos están, pero mañana puede ser que no. Porque den oído a cosas que no deben dar, porque cedan a la presión de falsas religiones, porque cedan a la presión de falsas enseñanzas, porque sean seducidos por la serpiente, como pasó en Génesis, y acaben torciendo la verdad de Dios. Pero la realidad es que no todos los que están son. Algunos volverán y darán la espalda a la verdad que hoy escuchan. Algunos hoy están cantando, tú eres el Cristo, tú eres todopoderoso, la sangre que nos redimió, porque éramos enemigos y nos reconciliaste y ahora estamos en la mesa. Hoy cantan las verdades, hoy dicen amén a los sermones. Mañana pueden abrazar el mundo, porque no todos los que están son. Esa es la advertencia de aquí, porque gente va a dar la espalda y la advertencia es tú no lo seas uno de ellos. Eso es lo que hoy quiero que te lleves a casa. Gente dará la espalda, pero espero que no seas tú, hermano. Te digo, gente va a dar la espalda. Podría citar nombres y todos nos pondríamos a llorar de tristeza. Que han estado aquí, los hemos querido, los hemos abrazado, pidieron membresía, fueron miembros, algunos sirvieron, cantaron en la alabanza, 1000 cosas. Y lloraríamos al recordar su historia y oramos para que vuelvan, si son de Dios, a la luz. Pero si ya has visto a tantos caer, ¿quién te dice que mañana no puede ser tú el que está firme? Cuídese que no caiga, porque hay gente que abandona. Y lo que tienes que ir rogar al Señor hoy, Señor, yo no quiero ser de ellos. Hebreos 6, 4 al 6 dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, ya no definiré las palabras exactamente porque ya lo hicimos en ese capítulo que prediqué. Los que fueron una vez iluminados, es decir, vieron la verdad de Dios, probaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, han visto el poder, han visto el obrar de Dios, han visto el mover del Espíritu en la iglesia, lo han visto todo, gustaron la buena palabra de Dios, hermano. ¿Tú te imaginas cómo Dios te va a tratar si además de dejarlo, lo has dejado pasando por una iglesia que te predicó bien? Porque tú no has estado solo en malas iglesias, ya has pasado por una que te da palabra. Si tú además de recibir sana doctrina, porque muchos vinieron aquí diciendo, no, yo dejé esa iglesia por mala doctrina, ¿qué excusa usarás para dejar esta? Al final deberás reconocer que la apostasía siempre estuvo en tu corazón
Siempre vas a buscar un problema con las iglesias hasta que reconozcas que no quieres nada que tiene que ver con Dios. Porque aquí no vas a encontrar una excusa, te lo digo. Vamos a cuidar nuestro testimonio para que no digas es que los pastores viven al revés. Vamos a cuidar la palabra para que no digas, puedes decir tengo alguna diferencia, pero para decir, mira, están firmes en la verdad del evangelio. Si tú te vas de este lugar va a ser porque tú quieres dejar a Dios. Siempre encontraremos una excusa, ¿eh? Eva encontró una, dijo que era la serpiente. Adán encontró una, dijo que era Eva. Y tú encontrarás otra. Pero ni la de Eva valía, ni la de Adán valía. La tuya tampoco valdrá. Hay gente que lo ha visto todo, lo ha probado todo, escucharon la buena palabra, los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a ignominia pública. Mira qué ejemplo. Lo han visto, lo han palpado, lo han degustado, han visto la buena palabra, todo. Y le han dicho, no te quiero, Jesús. Dice, ellos ya no se arrepentirán más. ¿Por qué no se arrepentirán? Porque es que ya han estado en todo, lo han degustado todo, lo han probado todo. No hay nada que puedan decir, ay, es que yo no he escuchado, no he visto, no pueden decir nada. Si han visto todo eso y lo han rechazado, no quieren a Dios. Están tan endurecidos como Faraón, que pudo ver todo y aún así decir, no te vas. Yo rechazo a ese Dios. Hay mucha gente que está como Faraón. Hebreos 4, 2 y 3, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron, porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo, no entrarán en mi reposo. ¿Te acuerdas que había personas que salieron de Egipto? Hermano, vieron plagas, vieron el poder, vieron maná, vieron la nube, vieron la columna de fuego, vieron el mar abrir, escucharon la voz, vieron a Moisés venir con las tablas, todo. Y Dios se los come en el desierto. Pero Dios nunca dijo que estaban bien o que eran salvos, sino que al final los definió de una manera a todos ellos. Ese pueblo es de dura cerviz. Siempre fue un pueblo de dura cerviz y ninguno de ellos prácticamente entró. Alguno contado con una mano sacas. A todos se los tragó el desierto. Escucharon palabra, vieron poder, vieron la gloria de Dios, la majestad de Dios, pero aún así dijeron, queremos Egipto, queremos eso, no queremos a Dios, nos cansa Dios y a la que falta uno, becerro por aquí. Hay gente que vas a ver que está en la iglesia 50 años y cada semana se hace un becerrito. Y tú crees que es que va fallando, pero cada vez que le pasa algo, cuando está triste, becerro. Cuando está muy contento, becerro. El pastor no le saludó, becerro. Siempre algo, al final es pretextos. Es como que esa persona dice que alguien, esta semana está todo muy bien, el pastor no suelta indirectas, la iglesia me está saludando. Por favor, Señor, que alguien haga algo mal para que yo tenga una excusa y faltar un mes ya. Hay gente que es así. Y tú le vas a suplicar y despotrica y te das cuenta, llevas 7 años aquí hablando mal, no te parece bien el pastor, no te parece bien la iglesia, y te dice, ¿para qué estás? No quieres a Dios. ¿Y saben cómo calmarán su conciencia? Como muchos de los que dicen Señor, Señor, yéndose a una mala iglesia donde Dios no esté bien predicado. Porque así su conciencia estará tranquila, seguirán creyendo que son creyentes, pero seguirán viviendo una fe mediocre. Porque no hay nadie más difícil de convencer con el evangelio que aquellos que creen que ya lo han creído, que son salvos. Eso es difícil. Pero yo quiero decir unas verdades antes de pasar rápido a explicar el resto de versículos de una manera sencilla. Un verdadero hijo de Dios nunca despreciará el sacrificio de Cristo. Un verdadero hijo de Dios nunca despreciará el sacrificio de Cristo. Primera de Juan 3, 9 y 10. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Vamos a trabajar estos días con Juan. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Pastor, yo tengo una atadura a la pornografía. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Pero pastor, mi caso, yo caigo seguidamente en la masturbación. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Pero pastor, y yo que... Yo chismoseo mucho, pero pastor, mucho, casi
todas las semanas. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Déjame decirte una cosa, si tú practicas la pornografía, practicas la masturbación, practicas cualquier chisme, practicas, es regular en tu vida, es deliberado, ¿qué dice la Escritura? No me le tienes que ir a preguntar al pastor, ¿y yo, pastor? Como para que a ver si el pastor cambia la Escritura y te dice, bueno, en tu caso es diferente porque todos tienen luchas. A ti te llega alguien en la iglesia y te dice, hermano, ora por mí. ¿Por qué, hermano? No, porque tengo ataduras con la pornografía. Hermano, ¿cada cuánto ves? No, mire, cada 2 días más o menos caigo y digo, bueno, te voy a empezar a llamar por tu nombre. ¿Por qué? Porque no puedo llamarte hermano. Pero como creemos que somos mejor que Dios, más buenos que Dios, y creemos que eso los curará, porque no sé quién nos ha enseñado que tratar al pecador como hermano lo volverá hermano. Yo no sé quién ha enseñado en la iglesia que tratar a la cabra como oveja la convierte. Porque lo que necesita es saber que es cabra. Yo no puedo decirle a alguien que está atado al pecado, eres mi hermano, oraré por ti, tranquilo. Tengo que decirle, corre a Cristo, no has nacido de nuevo, eres esclavo, Cristo todavía no te ha hecho libre, tienes que ir a la cruz. Y como creemos que no podemos ofender a nadie, no, tranquilo, oraré por ti, todos pasan por eso. Ah, tú también pasas, ¿a qué estás viciado? A ver, yo no, pero yo creo que la mayoría... No, porque un creyente cae, pero no practica el pecado. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué? Todo aquel que no practica la justicia, es decir, todo aquel que no vive en obediencia, no es de Dios. Tampoco el que no ama a su hermano. Ese es el tema central de Juan ahí. Pero mira qué sencillo. Todo el que no practica la justicia, todo el que no practica la justicia, todo el que no vive en obediencia, todo el que practica el pecado, no es de Dios. Y dice Juan, en eso se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo sé si soy salvo? En eso se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Solo tú lo vas a saber. ¿Te masturbas asiduamente? Eres del diablo. ¿Ves pornografía con regularidad? Eres del diablo. Y no lo digo porque te odio, es porque alguien te tiene que amar tanto que tenga coraje de decirte la verdad, aunque hoy salgas tú odiándome a mí. Pero es que me da igual que hoy tú salgas de aquí odiándome, si eso despierta tu conciencia y te hace ir a la cruz. Porque mi deber en esta vida no es que salgáis todos queriéndome, sino que salgáis todos con la verdad. Y en esto se reconocen los de Dios y los del diablo. El que peca deliberadamente no perdió su salvación. El que peca deliberadamente no quiere a Dios, nunca lo quiso, nunca nació de nuevo. Hay un proceso de santificación. No abandonamos el pecado de la noche a la mañana, pero hay un crecimiento. Si pasan años y todo está igual, no hay salvación. El que empezó la buena obra, si no se perfecciona, no empezó. Si no se perfecciona, no empezó. Primera de Juan 4:15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios pierde, vence al mundo. Y la palabra mundo aquí no es la palabra vencemos al mundo como vencemos a los políticos o vencemos a las empresas. Es la misma palabra de no améis el mundo. ¿Qué se refiere? El mundanismo, los valores mundanos, la vida mundana. Todo el que es nacido de Dios vence esa vida. Pasamos por encima de esa vida de pecado. Vencemos esa vida de lascivia. Vencemos esa vida de inmoralidad. Todo el que es nacido de Dios vence el mundanismo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Por qué? Porque todo aquel que ha puesto su fe en Cristo, todo el que tiene fe verdadera, vence al mundanismo. Hermano, mi salvación no depende en mis esfuerzos, está custodiada por Dios. Primera de Pedro 1, 4 y 5, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en el cielo para vosotros. Y mira qué dice, que sois... Pero ¿qué ha dicho antes? Vais a recibir una herencia como incorruptible, inmaculada, que no se marchita. ¿Está dónde? ¿A qué se refiere Pedro ahí?
a la salvación, a la gloria eterna. Y mira qué dice, ¿la vais a recibir? ¿La vais a recibir? Pedro, imagínate que todos los apóstoles pusieran al final, pero depende de vosotros, pero depende de vosotros, pero hablan con firmeza. Es más, conocemos el texto de Romanos, a los que conoció, predestinó, llamó, justificó y hasta dice, glorificó. Y lo dice en pasado, algo que pasará en el futuro. Porque Dios es el que lo hizo ya en su plan eterno. Te digo una cosa, mira otra cosa que es interesante. Si tú dices, ya, pero la persona puede rechazar a Dios. Tú rechazabas a Dios en el mundo. ¿Qué hizo que quisieras a Dios? Dime la verdad, ¿qué hizo que quisieras a Dios? Dime la verdad, ¿qué hizo que quisieras a Dios? Sinceramente. Dios fue. Tú viniste a Dios porque Dios fue. Por eso tú oras y le dices a Dios, toca el corazón de mi madre, toca el corazón de mi hijo, porque tú sabes que si alguien tiene que hacer algo es Él, porque ellos no lo quieren, ¿sabían? Tus hijos no quieren a Dios, tus padres y los míos no quieren a Dios. Rogamos que Dios haga algo. ¿Quién hizo algo en ti? Dios. Ahora tú dices, ya, pero yo puedo rechazarlo. ¿Quién puede volver a hacer algo en ti para que no lo rechaces? ¿Quién te puede seguir volviendo a Él? Entonces, si Dios te quiere salvar, ¿por qué va a dejar que te vayas? Si ya estabas ido y te trajo, cuando quieras irte no te puede volver a traer. ¿O es Dios que dice, no, yo te traigo solo una vez? Yo te traigo la primera, a la que tú me des la espalda, después de eso ya no te traigo más. ¿Por qué entonces oramos por aquellos que han estado entre nosotros, ya no están y decimos, Señor, tráelos de vuelta? Porque sabemos que ¿quién los tiene que traer? Hermanos, la realidad es que tú siempre has rechazado a Dios y Dios es el que hizo que lo amaras. Y si tú lo quisieras rechazar hoy, Él volvería a hacer que lo amaras si Él quiere que lo ames. Al final depende si Él quiere que lo ames. Porque si Dios simplemente hubiera dicho, yo te traigo y ahora lo dejo en tus manos, ¿sabes qué haría mi carne? Pero si lo que nosotros rogamos a Dios cada día es nuestras luchas, si el poco todavía de nuestra naturaleza que queda en nosotros es un martirio constante para nuestra vida, y le rogamos a Dios cada día que nos ayude a matarlo. Hermano, la salvación no depende de nosotros en nada, depende plenamente de Dios. Y yo le pregunto siempre a la gente, ¿tú me ves un pastor que deja que mi iglesia, la que pastoreo, la iglesia es de Cristo, pero me refiero a la iglesia en la que sirvo, ¿tú me ves que sea un pastor que les deja vivir en pecado? ¿Tú me ves Por eso muchos, cuando no escuchan este tipo de mensajes, creen que pienso lo otro, porque siempre vivo, santifícate, arrepiéntete, busca a Dios. Y dicen, pero no casa, les dicen que estén seguros y hagan eso. Es que las dos cosas están en la Biblia. Debes santificarte, debes ayunar, debes mortificar el pecado, debes luchar contra tu carne, debes matar las obras de la carne en el poder del Espíritu. Pero cuando caigas, no te tires por un puente. Dios te sigue amando y si eres suyo, te va a restaurar. Ese es el mensaje. Haz tu parte, pero cuando caigas, sepas que tienes un abogado que te ha perdonado para siempre y sigue a la diestra de Dios diciendo, ese es mío, Le he dado redención eterna, salvación eterna, perdón eterno, herencia eterna. Hermano, el que mucho es perdonado, mucho ama. Saber eso no nos lleva a una vida de pecado, nos lleva a una vida de obediencia en respuesta al amor que hemos recibido. Pero ahora vamos rápido al texto para concluir todo lo que enseña. La primera cosa es qué actitud vemos reflejada con los que pecan deliberadamente. 28 dice, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Por qué introduce esto aquí? Recordemos, ¿de dónde venían estos creyentes? Eran judíos. Es el libro que más habla del Antiguo Testamento, es el libro que más cita el Antiguo Testamento para dejarles claro que todo lo que Dios ha hecho siempre ha estado anunciado y que culmina en Cristo. Y ahora cita algo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Mira lo que dice Números 15, 30 y 31. Pero aquel que obre con desafío. ¿Cómo? No es un pecado cualquiera. ¿Cómo lo hace? Con desafío. Ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor y esa persona será cortada de entre su pueblo.
Porque dice que porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento, esa persona será enteramente cortada, su culpa caerá sobre ella. Déjame decirte una pregunta. ¿Todos los pecados en el Antiguo Testamento se pagaban igual? ¿Todos acababan con piedras? No. Pero aquí hay uno que separan un mensaje para decir que ese tiene un castigo especial. Esa persona ya no vuelve al pueblo. Esa persona va a ser erradicada para siempre. Esa persona va a morir. Porque ¿cómo lo ha hecho? Con desafío. Y mira lo que dice después. Menospreciando la palabra del Señor. Ha recibido la instrucción de Dios. Ha recibido la palabra del Señor. Ha recibido la santa ley de Dios. Ha mirado la santa ley y ha actuado contra ella ensoberbecido. Dice, esa persona fuera, erradicada del pueblo, su culpa cae sobre ella. Es el ejemplo de pecado que nos muestra. Nuestro texto no está hablando de personas que no conocen al Señor, está hablando de personas que han oído la palabra, han conocido la verdad y han pecado deliberadamente. ¿Esa gente vive en pecado? ¿Sí o no? Los de fuera. ¿Pero ellos son conscientes del Evangelio? Tú has oído el Evangelio, tú has escuchado la verdad, tú has conocido la verdad de Dios, has visto la ley de Dios, te han instruido en la ley de Dios y aún así le estás diciendo a Dios, yo sé de ti, pero a mí me da igual lo que tú digas. Eso no pasará Dios por alto. Ahí hay castigo, pero para los apóstatas hay un castigo peor. Ah, pastor, no hay grados de castigo. ¿En la ley había grados de castigo? En la eternidad también. ¿Dónde ves eso? Lo hemos visto en Santiago. ¿Por qué queréis ser maestros muchos de vosotros? Mayor condenación hay para vosotros. Esa gente que está ahí, si decide rechazar al Señor, recibirá castigo. Pero los que se han subido aquí, se han creído pastores y se han puesto a hacer daño a la iglesia con mentiras, tranquilos que Dios los va a coger por la mano. Claro que hay grados de castigo y yo soy una persona firmemente convencida que hay grados de galardones, porque cada uno recibirá conforme a sus obras. Yo estoy convencido que lo que Pablo le espera en la eternidad no es lo que a mí me espera. Ese hombre lo dio todo, sangre, naufragios, todo. Y yo espero que reciba la honra que sé que Dios le va a dar. ¿O me vas a decir que va a recibir lo mismo que un creyente que le vivían diciendo sirve al Señor y simplemente se conformó con congregar y ya? La salvación es gratuita. La recompensa yo veo que es diferente. Así creo que la condenación también. Jesús habla de unas ciudades que recibirán mayor condenación porque habían otras dos que no vieron tantos milagros como ellas y esas ciudades vieron milagros de Jesús y aún así lo rechazaron. Dijeron, para vosotros hay peor que para ellos porque vosotros me habéis visto y no me habéis querido. El apóstata, como veremos ahora, mira qué dice el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? El impío será castigado, pero mira la pregunta que hace el autor. ¿Qué castigo crees que merece, que recibirá? Y te digo una cosa, y a lo mejor es hilar mucho el hilo, pero lo que representa aquí la apostasía es pecar contra la Trinidad. Y te voy a decir el porqué. El que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios. Dios entrega a su Hijo. Tú lo sabes y desprecias lo que Dios el Padre ha hecho. Segundo, y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por el cual fue santificado. Primero, has despreciado el regalo del Padre. Segundo, has despreciado la sangre del Hijo. Y tercero, has ultrajado al Espíritu de la gracia. Te han hablado de la sangre que te ha santificado. Mira la expresión. La sangre que le ha santificado. ¿De qué ha hablado justo antes el texto? Por eso hablo de que el contexto es importante. ¿De qué ha hablado el texto justo antes? Sino de lo que ha conseguido el ¿qué? La sangre de Cristo. Has oído lo que la sangre de Cristo ha hecho con el pueblo de Dios. Has oído cómo Él entregó su sangre definitivamente y para siempre para regalarte salvación. Y tú has pasado olímpicamente esa sangre que santifica.
Te has reído del regalo del Padre. Has rechazado la sangre del Hijo y le has dado la espalda al Espíritu de la gracia. Te has burlado de la Trinidad y del regalo que nos dio. ¿Te has dado cuenta cómo la Trinidad no necesitas que la palabra aparezca y está más presente de lo que piensas? El Hijo de Dios, la sangre del Hijo, el Espíritu de la gracia. Ahora que venga un Jesús solo y nos lo explique. Que me expliquen cosas como esta. Y mira lo que dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá esa persona? Has cantado que su sangre te redimió, has escuchado de sus sacrificios, has entendido su obra y te has ido al mundo diciendo que se queden ellos con su evangelio. Oramos para que esa gente venga y escuche. Tú has estado un año escuchando, recibiendo, abrazando esas verdades y aún así te has reído de ellas. ¿Cuánto mayor castigo? Porque es ahora donde viene la expresión que nos debe dar temor. El final, ¿qué hará Dios con ellos? El versículo 27 anterior decía: sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. 30 y 31, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y esa es la advertencia seria que le está haciendo el autor de los Hebreos a estos. ¿Queréis volver a las tradiciones judías? ¿Queréis volver a los sacrificios? Después de todo eso, para vosotros va a ser terrible lo que Dios va a hacer. ¿Saben por qué a mí me duele la gente que estuvo entre nosotros y se volvió al mundo? No porque se han ido y ya está, ¿Saben por qué me duele de verdad? Porque los que estaban en el mundo y nunca estuvieron van a ser castigados por Dios, pero esta gente que estuvo con nosotros van a recibir mayor castigo. Si tienes un familiar que ya estuvo en la iglesia, o has enseñado a tus hijos en el temor del Señor y les has hablado la palabra, y tus hijos, a pesar de ser instruidos en la verdad, han dicho: yo no quiero a tu Dios santo. Déjame decirte algo. Ora para que Dios tenga misericordia, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Porque yo creo en un Dios que en sus manos hay cuidado, pero en sus manos también hay castigo. Y habrá gloria eterna para los que fueron fieles, pero un castigo eterno para los que no. Sí, hermanos, debemos llorar por aquellos que estuvieron y ya no están. Porque lo que les espera a ellos es una terrible expectativa de juicio. Es algo horrendo. Mira la palabra, es algo terrible lo que les va a hacer Dios. Lo que le va a hacer Dios a tu hijo, a tu padre, a tu amigo que estuvo un tiempo y rechazó la sangre, rechazó a Cristo después de haber oído la verdad, cantado la verdad. Lo que le va a hacer Dios es terrible y yo sé que os duele porque muchos tenéis familiares que están en esa condición, pero que eso os mueva a orar más por ellos. Porque lo que le va a hacer Dios es terrible. Ellos han conocido la verdad. Ellos han cantado la verdad. Ellos han andado en la verdad. Y ellos han dado la espalda a esa verdad. Horrenda cosa es esa. Horrenda cosa. Porque no debemos temer a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más debemos temer a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Yo quiero decirte algo. Ora por tus hijos, que los traes con tanto amor a la iglesia. Están escuchando tantas verdades y a lo mejor se ríen de ellas mañana y prefieren el mundo. Ora por ellos, porque ellos han sabido de la sangre y la han despreciado. Ora por los que estuvieron con nosotros y ya no están. Ahora que sabemos lo que les espera. No es tiempo de jugar a abrazarlos y fingir que están bien con Dios, hermano. Que esto te lleve a tomarte las cosas de Dios en serio. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. No debemos jugar con el pecado. No debemos tratar a los que viven pecando con no pasa nada, no pasa nada. Debemos, sí, con amor, sí, con humildad, pero con la verdad.
Arrepiéntete, porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y tercera cosa, examínate. Viniste de una mala iglesia que no te presentaron al Dios de la verdad. Viniste con malos pastores que eran de la prosperidad. No sé cuál es la historia de cada uno, pero te han dado la verdad. Dios te ha dado una buena iglesia. Te hablan del pecado, te hablan de la santidad. ¿Qué haces con esas palabras? Si sigues pecando deliberadamente, horrenda cosa te espera. Si eres de los que lleva 4 o 5 años diciendo llevo una mala vida espiritual, lo arreglo el que viene, lo arreglo el próximo, y la realidad es que tuviste un año bueno y la vida espiritual es mala, quizás es señal de que tú ya estás en esa condición. Corre a la cruz, porque horrenda cosa te espera si sigues así. A los tibios los vomitará de su boca. No quiero que te vayas hoy a casa enfadado ni triste, pero sí que te vayas al menos con el deseo de examinar tu fe. Yo quiero que seas salvo. Y yo sé que no todos estáis bien con Dios. Pero quizá Dios te trajo para que alguien te lo dijera y te dijera, pero hoy puedes ir a la cruz. Puedes dejar de engañarte y decir que llevas 20 años de cristiano y empezar a vivir de verdad la fe hoy, arrepentirte y nacer de nuevo. Yo no sé la condición vuestra porque yo solo os veo aquí, pero yo sé cómo son los ojos de un creyente, el andar de un creyente, el hablar de un creyente, y algunos de los que están conmigo, de los que son miembros de esta casa, me pregunto si han nacido de nuevo. Vosotros sabéis la realidad. Solo os pido en el amor del Señor, no os engañéis más. La mentira se acabará el día que estéis delante de aquel que tiene los ojos como llama de fuego. Es mejor salir de la mentira hoy, reconocer que soy un pecador, arrepentirme y ir a Cristo a la cruz. Pero hoy examínate. Pero para aquellos que creen que esto es como una advertencia de se pierde la salvación, yo quiero decirles que si sigues leyendo el mismo capítulo al final, Hebreos 10:39, pero no les gusta leerlo para quedarse solo con la amenaza, el autor dice, pero nosotros, ¿qué significa nosotros? Los creyentes de verdad, nosotros, porque el autor no creo que ponga en duda su salvación, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Entre el pueblo habrá gente que va a apostatar, pero nosotros, la gente le gusta quedarse en el versículo de antes para decir aquello, pero no le gusta seguir leyendo. Como te dije, un texto fuera de su contexto solo crea un pretexto. Porque el texto al final, y lo veremos las próximas clases, dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Que un día estuvemos juntos en la eternidad gloriosa y podamos recordar este momento y decirnos, pastor, nosotros no éramos de los que retroceden. Somos débiles. No tenemos mucha fuerza, la verdad. Y somos más malos que buenos. Pero no retrocedemos en la fe. Porque el que empezó la buena obra la perfección. Y no retrocedemos no porque seamos buenos, no retrocedemos porque el mismo que nos llamó no nos va a dejar retroceder. Porque a mí no se me ha pasado 1 ni 2 veces desistir de la fe, pero cada vez que se me pasa, el mismo Espíritu que me convenció un día de mis pecados me sigue convenciendo de la gracia divina. Y me da las fuerzas para decir un día más, un día más, un día más. Y aunque sea a gatas o a rastras, yo sé que un día podré decir, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Que hoy Dios nos haga meditar a cada uno. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza de hoy y gracias por este mensaje solemne que envías a lo más profundo del corazón. Hay días para escuchar de tus promesas, pero también hay días para escuchar de advertencias. Y solo te pido, Señor, que tú trates con el corazón de cada uno de los que aquí están de la manera en que tú lo creas conveniente. Y nos lleves a todos a la realidad espiritual de cada uno, Señor, quitando toda venda y mentira de nuestros ojos para que podamos ver la verdad de cómo estamos
Fortalece a aquellos que son tuyos y a aquellos que hoy puedan ver que no lo son, que hoy corran desesperados al Calvario y que puedan recibir el perdón que hay en la sangre de Cristo. Llévanos con bien a nuestras casas, acompáñanos hasta nuestros hogares y sigue ayudándonos a perseverar en la fe y no retroceder jamás. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.